Capítulo 13. Era mediados de diciembre, un día normal, cuando Lily Potter entró en el caldero chorreante. Al principio, nadie le prestó atención. Pero uno miró por encima, y luego otro, y luego más y más personas en las mesas y en el bar hicieron lo mismo. Comenzaron los susurros. Estaba cubierta de cortes y moretones, sangre por todo su cuerpo. Llama a alguien. ¿Cómo quién? Su esposo. Ha estado desaparecida. Lily Potter no dijo nada. Se quedó mirando a la nada, y se dejó llevar, primero más profundamente en el caldero chorreante, y luego transportada a San Mungo por dos aurores que la sujetaron suavemente por los brazos. Estaba temblando, mirando sus propios pies. La limpiaron y la vistieron, y alguien la ayudó a acostarse. Miró hacia el techo. Una bruja mayor se acercó a su cama y dijo: «Nos hemos puesto en contacto con su esposo. Viene». Lily la miró. «La pesadilla», dijo ella. «Se acabó», dijo uno de los curanderos. Otro golpe apartó el enredado cabello rojo de la cara de Lily. «No ha terminado», dijo, sacudiendo la cabeza. «No terminará hasta que esté muerto, el señor de la pesadilla, no terminará hasta que él se haya ido». Luego se puso de lado y cerró los ojos con fuerza. James se negó a dejar el lado de Lily, por lo que los miembros de la orden reunidos celebraron una reunión en su habitación del hospital. Molly Weasley estaba desenredando el cabello de Lily, erizada y apretando sus mandíbulas casi con tanta fuerza como James. Molly y Lily eran buenas amigas, y les dolía a todas ver a Lily acurrucada como una niña, luciendo tan pequeña en esa cama de hospital. «Aparte de los cortes y moretones, está bien físicamente», dijo Poppy, mirando los gráficos que le habían dejado los curanderos. «Pero ella estaba herida, tiempo pasado». «¿Qué mal?», preguntó James. «La herida abdominal parece ser la más grande. Atravesándola directamente. Moretones en el hígado, heridas en las manos, pero probablemente también otros pequeños cortes que no eran lo suficientemente grandes como para dejar cicatrices». «¿Tortura?», preguntó Sirio. «No pudieron determinar eso», respondió Poppy. «Pero están preocupados por su mente». «¿Qué quieres decir?», preguntó James. «¿Ha estado bajo el hechizo Cruciatus?». «No, pero sus escudos de oclumancia fueron destrozados», dijo Poppy. «Alguien irrumpió en su mente violentamente y sin tener en cuenta su estabilidad mental. Tampoco saben quién, así que hasta que Lily sea lo suficientemente fuerte como para decirnos, nosotros tampoco lo haremos». «Pero el señor de la pesadilla se llevó a Petunia y Vernon, así que tiene que ser él quien también se llevó a Lily. Quedan algunos rastros mágicos en su mente. No lo suficiente como para ser realmente dañino, pero podría ser la magia del señor de la pesadilla. Podría ser de un hechizo que solo él sabe cómo usar. Ese bastardo hizo esto, estoy seguro. Le hizo esto a Riles. No me importan esos papeles que Cornelius tenía sobre el señor de la pesadilla, toda esa historia o que el señor no puede ser asesinado. Mataré él por esto». En otro lugar, Harrison estornudó. Hizo una mueca ante el dolor que irradiaba de su mejilla. Lucian dejó la bandeja del almuerzo y lo miró. «¿Acabas de estornudar, maestro?». «Soy humano, los humanos estornudan», espetó Harrison. «Probablemente sea polvo». «Sí, polvo». «¿Han limpiado esta habitación recientemente?». «Naturalmente. ¿Descuidaríamos nuestros deberes?». Harrison se frotó la nariz y alcanzó la comida. Era sopa. Harrison odiaba la sopa. Bueno, no todo tipo de sopa, pero mucha. Las sopas frías fueron un no instantáneo. Las verduras empapadas podrían irse a la mierda. Además, generalmente no le gustaba tomar sopa.
pero no se le permitía masticar cosas, ya que se suponía que no debía ejercer presión sobre su tejido en proceso de curación. La sopa es estúpida, murmuró. Ni siquiera pan. Pan suave y mantecoso. Eso sería bastante bueno en realidad. ¿El maestro realmente admite que le gusta algo para comer? Déjame poner esto en un calendario, podemos marcar esto como un día festivo. No hay necesidad de ese sarcasmo. Bebe tu sopa, entonces, maestro. ¿No se supone que eres amable conmigo? Estoy bien, te hice sopa. Ahora, se supone que debo ayudar a Christian, ¿puedo ir y hacer eso ahora? ¿Por qué no lo dijiste antes? Podría haber hecho mi propia sopa. Como si Elise te permitiera acercarte a la estufa. No puedo discutir con eso. Lucian lo dejó con su almuerzo y Harrison se quedó mirando la sopa. Le dio un sorbo y supuso que no era tan malo. Hacía calor, por ejemplo, y no tenía verduras empapadas. Miró por la ventana y se preguntó acerca de Lily Potter. ¿Dónde estaba ahora? ¿Había encontrado el camino de regreso a algo que sabía, o todavía estaba dando vueltas? ¿Estaba demasiado dañada para luchar o se recuperaría? Sabía que ella sabía uno o dos detalles preocupantes sobre él, pero ¿cuál era el punto de arrepentirse de no haberlo arrancado de su mente? El arrepentimiento rara vez cambiaba las cosas. Además, no era de los que se arrepienten. Vive y aprende, en cambio. Bueno, lesionarse y luego aprender y, sin embargo, no hacer nada al respecto más adelante. Dioses, soy un aprendiz lento, murmuró para sí mismo. Oh, por lo que los sanadores les habían dicho a los miembros de la orden, esperaban que Lily gritara y llorara cuando finalmente se despertara. Pero no lo hizo. Un momento estaba dormida, y al siguiente sus ojos estaban abiertos. James saltó de su asiento y se inclinó sobre ella. Lils, cariño. ¿Puedes oírme? Lily asintió lentamente. ¿Necesitas algo? Severus se veía bien, dijo, mirando a James. Se veía feliz. Como cuando estábamos en la escuela. ¿Por qué dijo que alguien más cercano de lo que creo fue el que casi mata a Severus? ¿Qué? Dijo Albus, inclinándose más cerca. En la redada, en el campamento, dijo que el que casi mata a Severus estaba más cerca de lo que creo. Dijo que salvó a Severus. ¿Por qué diría eso? Oh, lo más probable es que te confunda, dijo Albus. Para hacerte pensar, tal vez, que él tiene piedad en su alma. Sus palabras no importan. Pero Severus estaba feliz, enfatizó. Con ese monstruo. Fue manipulado, dijo James. O controlado. No hay forma de que Snape esté de su lado. ¿No lo viste? Espetó Lily, cruzando los brazos sobre el pecho, abrazándose a sí misma. Sus ojos, eran sus ojos, los miré y él sabía quién era yo, y aún así dejó que el señor de la pesadilla invadiera mi mente. A Severus, el señor de la pesadilla lo salvó. El señor de la pesadilla es una persona de la antigüedad, le dijo Albus. Seguramente ha aprendido trucos para parecer humano, y griega. Amable con aquellos a los que toma y esclaviza. Lily tarareó y exhaló. Un escalofrío la recorrió y un susurro pasó por sus labios. Se miraron el uno al otro. ¿Ella acaba de decir árboles? Preguntó James. Lily, ¿a qué te refieres? Un jardín, dijo Lily, con los ojos muy abiertos. Lo vi. El señor de la pesadilla tenía un jardín con árboles, y los árboles estaban vivos. Y crecieron esas cosas. Lily, ¿recuerdas dónde estaba? Preguntó Albus. Dices jardín, lo que significa que lo hiciste afuera. ¿Reconociste algo? Solo tierra, algún tipo de bosque cercano.
Pero el jardín, los dementores no nacen como nosotros, crecen en árboles como hongos, y él cultivó dementores en su jardín. Molly jadeó. Albus, dijo ella. Oh, Lily, ¿qué le hizo a la pobre Lily? Lily, probó Albus. Lily, escúchame, sé que esto debe ser agotador y has pasado por mucho, pero necesitamos tu ayuda. Ella no respondió. Sus ojos estaban vacíos, moviéndose lentamente sobre el techo. Los sanadores entraron después de ser llamados y concluyeron que ella se había retirado a su propia mente. ¿Por cuánto tiempo? Dijo James. Hasta que esté lista, dijo un sanador. Pero ella tenía información, dijo Albus. Eso todavía tiene que esperar, no puede sacarlo a la fuerza, respondió el sanador. Ella necesita sanar. Entonces, cualquier otra cosa que Lily pudiera decirles, tenía que esperar. Oh, era un día frío y crujiente, y los gritos resonaban en el aire. Harrison se calentó las manos en la pira que construyó para quemar a Vernon Dursley. Lo que estaba haciendo Vernon, de ahí todos los gritos. Al propio Harrison no le importaron los gritos. De hecho, viniendo de ciertas personas, a Harrison le encantaba escuchar sus gritos. Vernon definitivamente era una de esas personas. Así que estaba teniendo un gran día. Estaba viendo a Vernon arder vivo, su jardín estaba bien y tenía la lengua y el corazón de Petunia preservados en las mazmorras. Severus le había dicho que no pusiera esos frascos entre los ingredientes de las pociones, ni siquiera por diversión. Harrison no lo había planeado, porque si se había tomado la molestia de conservarlos, no quería que los cortaran sin razón. Además, las lenguas y los corazones humanos eran bastante inútiles en la mayoría de las pociones. ¿Cómo? Espera, no quiero saber cómo lo sabes. Había dicho Severus. Vernon estaba dando vueltas en la pirra y Harrison tarareaba. Su piel picaba un poco, siendo nueva y todo, y su curación definitivamente no fue tan rápida como se suponía que debía ser. Pero Harrison solo tuvo que esperar y ver si se trataba de un desarrollo temporal o algo permanente de sus muchos años en prisión. O simplemente sus muchos años de vida. Tenía muchas ganas de rascarse la mejilla, calmar la picazón, pero Severus no estaría muy contento si lo hacía, y luego trataría de evitar que Harrison viera a Ángel. Cosa que Harrison no quería. No entendía su fascinación por la niña Muggle, solo que con frecuencia la robaba de la cuidadosa vigilancia de Severus, así como de los otros sirvientes, y sostenía ese frágil y diminuto cuerpo cerca de su pecho. Como si fuera preciosa. ¿Era preciosa? ¿A él? Harrison estaba confundido por sus propias reacciones hacia ella, considerando que antes había matado niños con bastante frecuencia. Infantes también. ¿Por qué ella era especial? Ella ni siquiera era mágica. Genial, ahora quería verla. Pero no sería bueno sacarla afuera, porque no sabía qué ropa tendría que usar para estar bien en el frío, y los gritos probablemente la molestarían. Y si ella se enfadaba, él se enfadaría y entonces nadie sería feliz en absoluto. Vernon se estaba volviendo más silencioso. No es que el fuego estuviera trabajando rápidamente en él. Harrison se había asegurado de que el fuego lo devorara lentamente, prolongando el proceso. Innecesariamente cruel, pero Harrison era bueno en eso. Pero no serviría si el dolor se volviera tan grande que Vernon ni siquiera pudiera gritar más. Así que Harrison movió sus manos, encendiendo los nervios de Vernon para que sintiera todo de nuevo, y el grito se elevó una vez más. «Ah, dulce música en mis oídos», dijo Harrison. ¿No lo crees, Vernon? No. Más molesto que nada. ¿Necesitas algo, Elise? Se preguntó Harrison.
Quizás la mayoría de la gente saltaría sobre ella simplemente apareciendo detrás de ellos. Harrison no era la mayoría de la gente. Además, Elise nunca le haría daño. Permiso para ir a Francia, maestro. ¿Qué? ¿Desde cuándo pides permiso para salir del país? Corrección entonces, maestro. Permiso para ir a Francia y matar a alguien. Bueno, ¿quién te hizo enojar esta vez? Harrison preguntó mientras se giraba para mirarla. Es un pariente mío, dijo Elise. Juré que los mataría a todos, pero una línea logró sobrevivir. ¿Eso no significa que es más de una persona a la que estás matando? Hasta ahora solo encontré una persona con vida actualmente, pero los números pueden aumentar. Aún así, esa obsesión tuya de matar a toda tu familia, intentaron matar al maestro una vez, dedicando a toda su familia a eso, dijo Elise. No voy a dejar que eso suceda. ¿Es eso, incluso después de todos estos años? Elise pensó por unos momentos, viendo a Vernon retorcerse entre las llamas. Eso, y también quiero ser el único vivo, aclaró. Bueno, supongo que esa es una razón tan buena como cualquier otra, vete entonces. Trae un recuerdo, y aunque generalmente me gusta el gore, por favor no traigas una cabeza decapitada. No guardo esos. Claro que no, amo, dejaré su cabeza en la puerta de su casa. Con eso, se apareció y Harrison parpadeó. Un poco más sádica de lo que uno podría pensar, esa mujer, le dijo a Vernon. Ahora, ¿cómo estás, Vernon? ¿Sigues adolorido? Está bien, puedo hacerlo aún más doloroso. No es que Vernon pareciera estar prestando mucha atención a Harrison. Eso estuvo bien para él. Significaba que Vernon estaba más dedicado a gritar en lugar de hablar, algo que Harrison no quería. Harrison movió una mano en un puño y los gritos de Vernon aumentaron aún más, se volvieron histéricos y Harrison se rió para sí mismo. Dije que podía hacerlo aún más doloroso, Vernon. Supongo que debería decirte que eso significa que tienes que prepararte porque estoy a punto de hacerlo más doloroso. ¿Está bien? La próxima vez que lo diga, asegúrate de prepararte. Usted mismo. No me contendré. Vernon sacudió la cabeza, el rostro contraído por la agonía. Harrison comenzó a tararear para sí mismo y movió los dedos al ritmo de las llamas que subían y bajaban. Oh, ¿vas a mantenerlo así? Harrison, que se balanceaba torpemente para que Ángel se durmiera, se detuvo momentáneamente para mirar a Severus confundido. Ángel inmediatamente pateó sus pequeños pies, torciendo la cara, y Harrison comenzó a caminar lentamente por la habitación. Ángel volvió a acomodarse. ¿Guardar qué de qué manera? Quemaste a Vernon Dursley hace 2 días y su esqueleto sigue en pie como decoración. Me gusta verlo. Verlo envía un cálido hormigueo por mi columna. Severus miró fijamente. Hay algo mal contigo, afirmó. Oh, gracias. Eso no fue un cumplido. Bueno, lo estoy tomando como tal, respondió Harrison. Porque hay algo malo en mí, y me gusta. La vida es tan aburrida si estás cuerdo. La gente a menudo te ha llamado loco. Oh, sí, muchas veces. Incluso cuando era joven. Cuando eras, no digas ese nombre, Severus. A Harrison ya no le gustaba que lo llamaran Harry Potter. Porque él no era Harry Potter. Harry Potter de su pasado era un niño ingenuo y tonto que se rompió y se quemó, dando a luz a lo que eventualmente se convertiría en Harrison. Porque durante mucho tiempo no tuvo un nombre, solo un título que se usaba como nombre. Dejó de tener un nombre después de darse cuenta de que no estaba envejeciendo y que tampoco podía morir. Lo había perturbado en ese entonces, e incluso ahora se asustaba por su edad de vez en cuando.
como ahora cuando paseaba con Ángel. Tal vez porque ella era muy joven y él era muy mayor. Harrison al menos se consoló mucho al saber que su edad probablemente asustó a otras personas. Elise y Lucian no eran mucho más jóvenes que él, pero por alguna razón la gente los pasaba por alto, lo que le parecía un poco injusto. Él fue visto como un anciano, y ellos no fueron vistos como ancianos. Tan grosero. Maestro. Se giró para mirar a Severus. Ángel ya se había quedado dormida y Harrison fue a acostarla en un catre que Elise había obtenido de algún lugar tan espeluznante como la cuna. Más vale que no hubiera existido en su mansión antes de esto, y una vez que Ángel no se despertó, se enderezó. ¿Qué? Él dijo. ¿Sigues mirándome, Severus? ¿Quieres algo? Yo, no lo sé. Ese no puede ser un sentimiento al que estés acostumbrado. No, admitió Severus. La pérdida de palabras no es algo que normalmente se asocie conmigo. Harrison tarareó. Severus lo estaba observando. ¿Cuándo saldrá Bellatrix? Preguntó Severus. Bueno, esa fue una pregunta repentina. Supongo que algo tiene que llenar este silencio. ¿Supones? Harrison se sentó junto al catre. ¿Cuándo saldrá ella? Varía. Algunos salieron más rápido que otros, pero hubo un momento en el que la persona tardó casi 2 años en salir. ¿Esa persona todavía estaba viva? Bueno, por supuesto. No envejeces en ese caparazón. Realmente tampoco vives. Todo lo que haces es sufrir. ¿Entonces ella está sufriendo en este momento? Me imagino que sí, respondió Harrison. ¿Eso te molesta? Molesta a algunas personas. Yo no, respondió Severus. Bellatrix es una duelista brillante, mortal, pero su actitud volvería loca incluso a la persona más paciente. Hubo momentos en que contemplé envenenándola. ¿Qué te detuvo entonces? La ira de Lord Voldemort. Pero apenas. Oh, sí, uno no se opone a Voldemort sin que tenga consecuencias. Usted puede, maestro, y él será quien enfrente las consecuencias. Podría, pero no lo haré, porque no tengo ninguna razón para hacerle daño u oponerme a él. Su tarea de mantener el mundo mágico oculto de los mugles es algo que no me importa. Mi padre era mugle, pero supongo que eso ya lo sabes. Sí, lo hago. ¿Te molesta que solo seas un mestizo? No, respondió Severus. Pero me alegro por los esfuerzos de Lord Voldemort para mantener nuestros mundos separados. Mugles, muchos de ellos no entienden la magia. Y en lugar de tratar de aceptar, se vuelven temerosos como lo hacen los humanos, continuó Harrison. El miedo hace crecer el odio y la ira. La magia es un peligro para los mugles, por lo que tratan de erradicar ese peligro. Es la naturaleza humana. Si nos enfrentamos a una amenaza similar, también estaríamos planeando deshacernos de ella. Las personas mágicas no lo son. No somos mucho mejores que los mugles para manejar las amenazas. Resulta que somos capaces de ejercer la magia usando tontos palos de madera. Ángel comenzó a moverse en el catre y, por unos momentos, Harrison consideró dejarla en paz. Pero si se despertaba, gritaba, y los gritos de los prisioneros eran graciosos. Los gritos de Ángel eran ensordecedores. Así que con cuidado colocó una mano sobre su pecho y dijo: ahora, cálmate. No esperaba que funcionara. Pero lo hizo, y Ángel se acomodó, una pequeña mano se enroscó alrededor de uno de sus dedos. Eres sorprendentemente bueno con ella, dijo Severus. Oh, cállate, Severus, ¿no tienes pociones para hacer? ¿Asumes que eso es lo que hago todo el día? ¿Estás diciendo que no? Cállate, gruñó Severus. Esa sí que es una mueca familiar.
Muy nostálgica, casi tanto que se me saltan las lágrimas. Oh, traeré lágrimas cuando apuñale tus ojos, maestro. Creo que has confundido lágrimas con sangre, Severus. Oh, Voldemort estaba en casa, leyendo sobre algunas protecciones en la biblioteca, cuando fue alertado por gritos de que el caparazón alrededor de Bellatrix se había abierto. Pensó que también podría salir y ver cómo le estaba yendo, y logró salir justo a tiempo para verla tropezar y ponerse de pie. No había una marca en ella, solo lágrimas en su ropa del duelo con Harrison. Lo que instantáneamente puso a Voldemort en alerta fue su silencio. Su cabeza colgaba hacia abajo, su pesado cabello ocultaba su rostro de la vista. Nadie se le acercó, ni siquiera su marido. Pero al fin levantó la vista. Voldemort apareció y la miró a los ojos. Nunca había visto a Bellatrix asustada. Nunca había visto miedo en sus ojos. Rodolphus ahora se acercó a ella, tomándola del brazo. Su matrimonio fue arreglado, y aunque no estaban apasionadamente enamorados, todavía se pusieron del lado del otro. Rodolphus no había sido lo suficientemente estúpido como para tratar de evitar que Harrison encarcelara a Bellatrix en ese caparazón, y no sería lo suficientemente estúpido como para tomar represalias ahora que ella estaba fuera. Pero no fue tan cruel como para dejar sola a Bellatrix ahora que se había liberado. Bellatrix no ofreció resistencia a que se la llevaran como una mujer frágil. Antes casi habría golpeado la cara de su esposo por agarrarla del brazo y guiarla como si no pudiera caminar sola. Voldemort los dejó irse y se acercó al caparazón. Empujó una de las piezas rotas con su zapato, y se rompió aún más, convirtiéndose en polvo fino. Se arrodilló y recogió un poco del polvo, dejando que se escurriera entre sus dedos. A pesar de ser polvo, se parecía mucho a la sangre. Momentos después, la firma mágica del Señor de la Pesadilla estaba en la sala del trono. ¿Había sido alertado sobre el proyectil? ¿O simplemente pasó por allí por pura casualidad? Voldemort se limpió la mano y entró en la mansión, los mortífagos se dispersaron, volviendo a lo que estaban haciendo antes de que se rompiera el caparazón. Harrison estaba lanzando un frasco entre sus manos cuando Voldemort entró en la sala del trono, y una vez que Voldemort vio lo que había en el frasco, no pudo evitar decir: ¿eso es una lengua? Sí, lo es, dijo Harrison. ¿Por qué? Espera, quiero saber por qué tienes la lengua en un tarro. No me gustaba la persona que tenía la lengua, así que la arranqué y la puse en un frasco. No es gran cosa. Correcto, respondió Voldemort. Oh, sí, Bellatrix acaba de salir de ese caparazón tuyo. ¿Ella hizo? Dijo Harrison. Eso fue bastante rápido, pero como sea. ¿Cómo se veía? Lo peor que la he visto, y la he visto gravemente herida. ¿Acabas de lisiar permanentemente a uno de mis mortífagos? ¿Te enfadarías si lo hiciera? Habría poco sentido en eso, ¿verdad? Lo sería, admitió Harrison. No, ella no está rota. La gente se ha roto por su experiencia, pero aunque actúa como una loca, creo que Bellatrix es un poco más fuerte que otras a las que he puesto en un caparazón como ese. Entonces, ¿cuál fue su lección? ¿No subestimarme? Para eso es el caparazón. Más o menos, y también para cuando no tenga ganas de golpearles físicamente esa lección en la cara, dijo Harrison mientras escondía el frasco en un lugar aparentemente seguro. La gente tenía esta cosa, donde pensaban que podían dominarme, o burlarse de mí, incluso, humillarme. Eso no terminó muy bien para esas personas, ¿verdad? No. Al principio, los maté. Pero eso no les enseñaría a temerme y decirles a otros que me teman, dejándome solo.
Entonces, ¿por qué no crear un escenario donde la gente sobreviva y advertir a otros en el final? Eso significaba que aún podía ser conocido incluso cuando no tenía ganas de asesinar personas. ¿Hubo momentos en que no tenías ganas de asesinar gente? Voldemort dijo mientras se sentaba. ¡Guau! Ese sarcasmo estaba fuera de lugar. Pero sí, tuve períodos en los que no tenía ganas de matar porque se volvía demasiado aburrido. Naturalmente, ¿por qué otra razón uno dejaría de matar? Sigue siendo sarcasmo. Harrison se movía por la habitación, pequeñas chispas de magia viajaban entre sus manos mientras hablaba. De todos modos, el caparazón se usó a veces durante mis períodos más tranquilos, dijo Harrison. Básicamente, te devuelve tu personalidad y todos los horrores que has hecho, por lo que es más efectivo con personas molestas, y también por lo que es inútil contra, digamos, un niño pequeño. ¿Por qué? Porque no han desarrollado una personalidad verdaderamente molesta, ni han hecho nada significativo para torturarlos. Así que no podría manipular a los bebés para que me teman por instinto. ¿Intentaste hacer eso? Preguntó Voldemort. Sí, lo hice, pero supongo que algunos experimentos están condenados desde el principio. Espera, ¿pones a los bebés en caparazones así? No trabajaron con los bebés, así que no fue como si se lastimaran, respondió Harrison. Quiero decir, he matado niños antes. A propósito. Sin embargo, los bebés no fueron devueltos exactamente de donde los tomé. Se los di a familias que no podían tener hijos propios. Me molestó mucho cuando aprendí que eso podría considerarse una cualidad redentora. Oh, porque Merlin no quiera que hayas sido amable con la gente. ¿Qué más hace el caparazón? Esos horrores que mencioné, fueron tanto palabras como acciones. Entonces, en el caso de Bellatrix, todo lo que alguna vez dijo o hizo para dañar a alguien, ahora se lo hicieron a ella. Eso y algunos hechizos que aseguran que saben lo que sucederá. Si continúan siendo molestos conmigo. ¿Usaste este método a menudo entonces? No, lo cual fue un poco estúpido ya que invertí tanto tiempo en él. Pero fue un dolor crear el caparazón, y la magia que necesita es un poco agotador. Lo usé a gran escala un par de veces, y puedo decidir cuánta magia poner en cada caparazón. Puse mucha en el caparazón de Bellatrix. ¿Por qué? Porque era muy molesta, y si no fuera tu mortífago, la habría destripado y la habría obligado a comerse sus propias entrañas antes de morir. Voldemort ya no temía las cosas a menudo. La muerte era un miedo subyacente, uno del que no podía escapar, pero temía a pocas otras cosas. Un escalofrío le recorrió la columna. Harrison había dicho cosas similares antes, pero había algo en sus ojos, ese regocijo maníaco por torturar a alguien de esa manera. Era algo que Voldemort nunca tuvo ganas de hacer. Lo más importante que lo distinguió a él y a Harrison. Tortura. Hice eso mucho cuando era joven, continuó Harrison. A un buen número de personas. ¿Qué tan joven? Preguntó Voldemort. Nunca había torturado a la gente hasta ese punto. Sí, torturó para obtener información, pero Harrison torturó a la gente por torturar. ¿Cómo hacer que la gente se coma sus propias entrañas? ¿30? No, 40. Tal vez. Realmente no recuerdo, solo sé que lo hice mucho cuando era más joven. Pasé mucho tiempo matando gente. No importaba quién, siempre y cuando hubiera eran personas para matar. Voldemort realmente no tenía nada que decir en esto, porque no había vivido mucho, pero seguramente la gente recordaba cosas así. ¿O a Harrison no le importaba? ¿Así que le ahorraste a Bellatrix una muerte dolorosa por mi culpa?
dijo en lugar de preguntarse más sobre la memoria de Harrison. Sí, supongo, respondió el señor de la pesadilla. Estaría enojado si un aliado intentara matar a uno de mis sirvientes. Lucian me enseñó acerca de los aliados, como si no supiera lo que significa la palabra. Tal vez él piensa que no sé lo que significa esa palabra. Entonces no tenías aliados antes. Seguidores, a lo sumo, pero no todo el tiempo, dijo Harrison, girándose en el acto. Tienes carisma, encanto. ¿Sabes qué decir? Tengo la habilidad de hacer que la gente me tema, simplemente por ser un bastardo asesino. Bueno, en realidad no es una habilidad, pero es consistente y supongo que ahora soy bueno en eso. Caminó alrededor, golpeando la pared. Atraes a la gente, continuó, señalando a Voldemort. A la vez que asustas al lado de Cornelius. En términos de fuerza bruta, estás muy por detrás de mí, pero en términos de ganar aliados sin asesinar todo lo que ves, me ganas con bastante facilidad. Harrison se colocó detrás del trono y Voldemort resistió el impulso de girar la cabeza y seguir los movimientos de Harrison. No era el enemigo de Harrison, pero el hombre había demostrado ser impredecible y bastante aterrador a veces, y por lo tanto, Voldemort no se sentía cómodo teniendo a Harrison revoloteando detrás de él por largos periodos de tiempo. El señor de la pesadilla siguió adelante y Voldemort lo estudió. Su rostro juvenil hacía difícil ver la edad en esos brillantes ojos verdes. Pero estaba allí. Viejo y cansado, hasta el punto de parecer muerto. Voldemort solo había visto la mirada muerta unas pocas veces, pero no tenía deseos de verla más. ¿Seguramente tienes algunos que fueron leales? Preguntó. No realmente, respondió Harrison. Sin embargo, los 4 fundadores, no eran seguidores, pero eran mis amigos. Era fácil no pensar en ello, siendo Harrison mayor que los fundadores de Hogwarts. Antes de Harrison, Voldemort solo sabía que Nicholas Flamel había alcanzado la edad de 665 años antes de morir, su esposa 658. Pero le debían su larga vida a la piedra filosofal de Flamel. ¿Qué había hecho Harrison para mantenerse con vida durante tanto tiempo? Voldemort recordó que había preguntado y no había obtenido respuesta, y no estaba listo para provocar algo en el señor de la pesadilla al volver a preguntar. ¿Los 4? Dijo en su lugar. Sí. ¿Qué fue lo que dijo Rowena ahora? Oh, sí, tenía un encanto extraño que era bastante entrañable. Pero al principio no estaban seguros de mí. ¿Por qué? Bueno, ellos no me conocían en absoluto. ¿Sabían que habías matado gente? En aquellos días, todos sabían sobre el señor de la pesadilla, Voldemort, dijo Harrison. Algunos incluso conocían mi rostro. Así que, por supuesto, los 4 fundadores sabían que había matado gente, incluso si no creían que tenía la edad que decía. ¿Y no tenían miedo? Ligeramente alarmado, dijo Harrison. Tenía bastante reputación en ese momento. Pero una vez que me conocieron un poco más, se calmaron. Incluso los ayudé con Hogwarts. ¿Lo hiciste? Sí. ¿En qué manera? Voldemort se preguntó. De muchas maneras, supongo. Pero podría haber influenciado a Helga para que hiciera que las escaleras se movieran, porque eso sería divertido. Godric dijo que nos culparía a ambos por eso. ¿Sabes cuántos problemas han causado esas escaleras a los estudiantes a lo largo de los años? Oh, sí. Eso es lo que lo hace gracioso. A veces eres aterrador, y luego actúas como un niño alegre, dijo Voldemort. Eres imposible. ¿En serio? Eso me hace muy feliz. Oh, ese es el niño alegre de allí.
Harrison solo sonrió, y Voldemort pudo ver por qué Rowena Ravenclaw dijo que el Señor de la Pesadilla tenía su encanto. Pero ya no era incómodo. Esa sonrisa hizo que la mente de Voldemort pensara que el hombre que tenía delante no era peligroso. Esa sonrisa probablemente sería capaz de atraerlo incluso con cada fibra de su cuerpo diciendo que era una trampa. No era frecuente que Harrison estuviera solo hoy en día. Pero él quería visitar un lugar y pidió a sus sirvientes que se quedaran solos por un rato. Dicho lugar estaba en un estado lamentable, pero estaba más sorprendido de que estuviera en pie. Todo lo que quedó fueron ruinas, y deambuló por ellas durante algún tiempo. El techo había desaparecido en algunos lugares, por lo que caminó sobre la nieve fresca y su aliento se volvió blanco como una niebla al exhalar. Ante la insistencia de Elise y Lucian, en realidad llevaba una capa de invierno con una capucha forrada de piel. Él no lo reconoció y le preguntó a Elise por qué lo compró cuando ya había demostrado que era capaz de comprar ropa. Ella había fingido no escucharlo. Cuando dijo que sería su culpa si terminara comprándole ropa en el futuro, Elise lo miró una vez y dijo: bien podría, ya que el maestro es horrible comprando ropa. Un golpe bajo, aunque fuera la verdad. Tal vez por eso quería estar solo. ¿O le importaba? De cualquier manera, tenía una capa cálida y estaba de pie en lo que alguna vez había sido una mansión bastante grande. Un lugar donde solía reunirse su ejército. Todavía tendría un ejército, si todo hubiera ido bien y sus Inferi todavía estuvieran durmiendo a salvo en sus lagos y pantanos. Lo sabría muy pronto, cuando los llamara. Eso lo hizo pensar en sus hijos, los dementores. Harrison nunca había deseado engendrar un hijo humano, e incluso si tuviera a Ángel ahora, no la había engendrado. La secuestró accidentalmente. Supuso que tenía algo que ver con su crianza, pero si lo hubiera hecho solo, Ángel ya estaría muerto, porque no era muy bueno con los niños humanos pequeños. Porque hacían muchos sonidos que le molestaban y necesitaban cosas todo el tiempo. Pero los dementores eran diferentes. Podía colmarlos de atención, pero no necesitaban que los tomaran de la mano. Bueno, no por mucho tiempo de todos modos. No necesitaban que les dieran de comer varias veces al día, ni que les hicieran eructar, ni que les cambiaran los pañales. Una vez que Harrison los había guiado para quitarle esa primera onza de felicidad a una persona y luego tomar un alma entera, los dementores supieron cómo hacerlo por el resto de sus vidas. Eso no significaba que no los quisiera cerca, o que no estuvieran apegados a él. De hecho, Harrison no esperaba que fueran afectuosos en absoluto, pero parecía que les gustaba abrazarlo. A lo largo de los años, la gente no encontró eso tranquilizador, lo que hizo que Harrison quisiera que lo hicieran más. Miró a su alrededor en lo que una vez había sido, solo por breves períodos de tiempo, su propia sala del trono. Una vez que Harrison hubo caminado hasta el centro de la habitación, golpeó el suelo con el pie. La magia que envió sopló la nieve, revelando una marca. Lo miró, desgastado por el tiempo, mientras se veía tan joven como siempre. Había sido suyo, no muy conocido, pero suyo. Los pocos que lo habían visto habían comentado que parecía un relámpago, y sí, tenía un poco la forma de su vieja cicatriz, la cicatriz que de alguna manera lo hacía especial. Lo convirtió en el juguete masticable de Albus Dumbledore y su orden. Harrison se arrodilló y trazó las líneas tenues con los dedos. Después de un rato dijo: Lucian, Elise, creía haber dicho que quería que me dejaran en paz. Te has ido 4 horas, eso es más que un poco, respondió Lucian cuando se detuvieron detrás de él. ¿Todavía deseas la soledad? Solo quería despedirme de este lugar por mi cuenta.
¿No lo vas a construir de nuevo?, preguntó Elisa. Nunca fue realmente un hogar, ni lo usé mucho, dijo Harrison mientras se levantaba. Si hubiera habido piedras protectoras como alrededor de tu mansión, entonces tal vez, no valoré tanto este lugar, Elise, no lo pienses demasiado. Pero podríamos haberlo mantenido en forma. Te di una orden y la seguiste, respondió Harrison. No es tu culpa, yo no era muy razonable en ese entonces. Ni muy amable. No, en realidad es mi culpa. Me dejé capturar. Seguí el juego con ellos, hasta que dejó de ser un juego. Pensé en dejar que capturaran yo sería divertido. Se volvió hacia ellos. Además, realmente no necesito un segundo lugar. Tengo mi mansión. Así que pierde esas expresiones sombrías y di. ¿Qué hay de todos mis hijos en la mansión? ¿Todos ellos? Elisa dijo. Sí, no. No solo los niños, no solo mis dementores, sino también los inferí. Los inferí no se han movido en muchos años. Por eso quiero hacerlo, a ver cuántos siguen en activo. ¿Quién quiere venir a verme? Elise y Lucian se miraron, luego a él. Por favor, no los invites a nuestras habitaciones, dijo Lucian. O la tuya, continuó Elise. Destruirán las sábanas de la cama, y las alfombras, no te olvides de las alfombras, Elise. Cállate, Lucian, el amo no tiene tantas alfombras, y de todos modos no le importan. Tu ropa, amo, toda tu ropa nueva, porque se meterán en el armario y empezarán a hurgar en las cosas. Otros inferí no hacen eso, he leído que no hacen cosas así, dijo Lucian. Maestro, ¿por qué tuviste que hacer que tu inferí tuviera curiosidad y ganas de explorar? Eso es interesante, protestó Harrison. Cualquiera con un poco de energía e imaginación puede hacer que los muertos vuelvan a caminar. Es más difícil despertar su curiosidad. Bueno, es extraño que personas muertas mastiquen la ropa para sentir la textura, murmuró Lucian. Tienen que saber cuánto necesitan morder para atravesar la tela y llegar a la carne, Lucian. Eso es morboso, maestro. Harrison sonrió. Recordó las miradas cuando la gente se dio cuenta de que su inferí no era solo el promedio de cadáveres caminando. Su inferí quería saber más y explorar. Desafiaron la dura luz del sol para ver cómo se sentía caminar bajo el sol, trataron de comunicarse a veces y eso los hizo más humanos en su opinión. Y eso asustó más a la gente. Si había algo con lo que la gente tenía problemas, era un monstruo que parecía humano. ¿Volvemos entonces?, preguntó Harrison. Ustedes dos no están vestidos para este clima. Y tú estás sin guantes, dijo Lucian. Estar sin guantes durante unas horas no me matará. Congelación, maestro. Entonces me cortaré los dedos y dejaré que vuelvan a crecer. Vámonos ahora. Harrison no volvió a mirar las ruinas cuando se marcharon. Oh, era una mañana fresca y fría cuando Voldemort se dirigió a la mansión de Harrison con dos mortífagos, uno de ellos era Lucius Malfoy, el otro Rabastan Lestrange. Voldemort no estaba seguro de cómo reaccionaría el Señor de la Pesadilla ante Rabastan, pero las protecciones no les impidieron entrar y Elise apenas le echó un vistazo a Rabastan. ¿Está ocupado Harrison?, preguntó Voldemort. ¿No lo viste afuera? No. Oh, bueno, podría estar en la parte de atrás. Es un mal momento si deseas hablar con él. ¿Por qué eso? Él los está llamando. ¿A ellos? Voldemort dijo. Los niños, dijo Elise, como si eso lo aclarara todo. Rabastan y Lucius se miraron, luego a él y finalmente a Elise. Pero Voldemort tenía una idea de lo que Elise quería decir y se giró para salir de nuevo.
Pasó el jardín a cierta distancia y vio bultos en los árboles, moviéndose lentamente. A través de alguna podredumbre translúcida, vio un brazo delgado o unos dedos larguiruchos. Dementores, creciendo. Lucius y Rabastan evitaron el jardín por completo, y Voldemort encontró a Harrison. La espalda del señor de la pesadilla estaba desnuda, la ropa tirada cerca de él en el suelo nevado. En particular, la capa, completamente negra, estaba dispuesta ante Harrison. ¿No tienes frío?, preguntó Voldemort. Es un poco ágil, confesó Harrison. Ponte tu capa entonces. No puedo, es un sacrificio. ¿Es un qué? Sacrificio, repitió Harrison. ¿Cómo puedes sacrificar una capa? Rabastan murmuró a Lucius. No me preguntes, ¿tengo cara de sacrificar cosas? Lucius murmuró de vuelta. En realidad, haces un poco. Rabastan, cállate. Harrison se dio la vuelta. Sus ojos eran negros, su piel cenicienta, y debajo, las venas eran oscuras. Voldemort frunció el ceño. Oh, estoy bien, Voldemort, dijo Harrison, como si hubiera leído algún tipo de preocupación en el rostro o la mente de Voldemort. Voldemort no estaba seguro de si Harrison simplemente había profundizado en su mente, por lo que decidió continuar sin reconocerlo. Estás llamando a los dementores, ¿verdad? Sí, lo soy. ¿Tienes que estar medio desnudo para hacerlo? Voldemort se preguntó. Normalmente no, pero ha pasado un tiempo. La capa se está yendo, sacrificio, pero las otras ropas estaban apretadas, así que simplemente me las quité. El proceso es un poco delicado de todos modos. Veo. No, no lo harás, pero está bien. Ahora, no te quedes demasiado cerca, ¿de acuerdo? ¿Por qué no? Oh, pronto verás por qué, le prometió Harrison. Y Voldemort sí vio por qué. Pero primero, Voldemort retrocedió un poco y esperó. La piel de Harrison comenzó a brillar con magia en un minuto y estiró los brazos. Incluso sus ojos cambiaron de negro a orbes brillantes antes de que los cerrara. Pronto, la luz comenzó a moverse de su cuerpo a su alrededor. Voldemort nunca había visto a nadie pedir algo de esa manera, pero claro, eran dementores. ¿Cómo uno los llamó? ¿Podrían sentir la magia? Voldemort sabía poco sobre ellos. No sabía si podían ver, o hablar, o qué los retenía en Azkaban. ¿Por qué nunca habían ido tras su creador después de haberlo capturado? Por alguna loca razón les había dicho que se mantuvieran alejados. Pensamientos como ese fueron apartados una vez que vio formas moviéndose sobre la nieve, acercándose a gran velocidad. Atuendos oscuros que ocultan criaturas desgarbadas. Voldemort comenzó a retroceder aún más, Rabastan y Lucius siguieron su ejemplo porque nunca habían visto a un dementor prácticamente correr. Tenía que haber más de 100 de ellos. ¿Más? Sus brazos podridos estaban extendidos. Voldemort podía escuchar gritos. Voldemort nunca los había escuchado hacer sonidos antes. Los árboles en los que crecían dementores se estremecieron ante los sonidos, las ramas se movieron y pudo ver a sus dos mortífagos sacando sus varitas. No los culpó. Los dementores generalmente no atacaban a la vista, o al azar, pero nadie se relajaba completamente a su alrededor. Pero pronto se dio cuenta de que también podría bailar desnudo frente a dichos dementores, y a ellos no les importaría un carajo. Porque iban directamente hacia Harrison, y una vez que el primero lo alcanzó, lo levantaron del suelo. Los dementores se agolpaban sobre él, chirridos llenaban los terrenos y Harrison se reía. Los acarició, sostuvo sus horribles cabezas en sus manos como si fueran preciosas. Para él, lo eran. Ellos eran sus hijos.
Uno de ellos se quitó la ropa y envolvió a Harrison con la tela negra. Gracias, querida, dijo Harrison. Llegaron más y más dementores, todos tratando de acercarse a Harrison, sus manos tirando de los demás. Fue cambiado de un dementor a otro, riendo. No me voy a ningún lado, cálmense. Llamó. Oh, esto llevará un tiempo, ¿no? Sí, yo también te extrañé mucho. Oye, no pelees. ¿A cuál le dijo? Todos parecían estar peleando entre sí para acercarse a Harrison. Lo más probable es que esté ocupado por un tiempo, dijo Elise, viniendo detrás de él. ¿Te gustaría tomar un poco de té mientras esperas? Sí, creo que tomaremos un poco de té, dijo Voldemort. ¿No hay asuntos urgentes hoy entonces? No hoy. ¿Por qué? Porque puede tomar algunas horas, dijo Elise. Los dementores no han visto al maestro en cientos de años, e incluso los que vivían en Azkaban los visitaba con frecuencia. Con una última mirada a Harrison, Voldemort fue tras Elise de regreso a la mansión. Como el señor de la pesadilla no estaba disponible para la pregunta sobre la que se preguntaba, le preguntó a Elise al respecto. ¿Los dementores sienten amor? Hacia el maestro, creo que sí, dijo Elise mientras cerraba las puertas detrás de ellos. El maestro insiste en que tienen emociones, y tal vez las tengan, pero se expresan de una manera que nadie más que el maestro parece ver. Sin embargo, déjame darte un buen consejo. No hagas ningún movimiento hacia el maestro que pueda verse como una amenaza aquí en el principio. ¿Nos harán daño? Puede que lo hagan. Si tienes suerte, no irán directamente a por tu alma. Siempre me he preguntado, ¿qué pasa con las almas que toman? Preguntó Voldemort. No estoy segura de que quieras saberlo, respondió Elise, y bueno, Voldemort sintió que la respuesta probablemente podría esperar un poco si ni siquiera uno de los sirvientes más cercanos de Harrison quería hablar al respecto. Oh, hacía tiempo que Harrison había dejado de intentar bajar al suelo y, en cambio, dejó que los dementores lo sostuvieran. Cuando uno fue empujado, otro tomó su lugar. Varios brazos podridos lo sostuvieron. Manos con garras palparon sus brazos y hombros. Sus caras estaban destinadas a asustar, pero para él eran la cosa más dulce. Cuanto más reía y sonreía, más emitían sonidos de satisfacción. Por supuesto, para otros solo sonaron como chillidos, pero eso fue más divertido en opinión de Harrison. La gente se asustó, además de que no entendían que los dementores en realidad tenían un lenguaje. Los había extrañado. No entendía por qué no los había llamado en el momento en que se liberó. Porque antes de ser capturado, nunca pensó en perder su compañía. Faltan los sirvientes. Fue solo después de años en esa celda oscura, perdiéndose por completo de todo, que Harrison realmente apreció la compañía. Sus sirvientes siempre listos y alrededor, los dementores deambulando por la mansión, diablos, incluso los inferí, incluso si no eran el grupo más hablador con el que pasar el rato. Los viejos jardines de los que nacieron estos dementores ya no estaban. Quemado o desvanecido. Harrison recordó uno ardiendo en llamas, y cómo los dementores aún creciendo habían gritado. Porque eran conscientes, antes de nacer. Habían gritado tan fuerte. No nos dejes morir, Hacedor. No queremos desaparecer. Hacedor, haz que deje de doler. ¿Por qué duele? Harrison había hecho que esas personas pagaran por lo que hicieron, y este nuevo jardín estaba dentro de sus protecciones. Nunca se quemaría. Finalmente lo pusieron de pie, y para otros, los dementores probablemente lucían idénticos. Pero Harrison siempre había sido capaz de diferenciarlos.
no solo en su apariencia, sino también en su personalidad. Y luego hubo uno especial. Al principio, cuando era joven y trataba de crear dementores, Harrison no tenía idea de cómo hacerlo. Los árboles surgieron como un método posterior para hacer crecer dementores, pero el primero, Harrison recordó cómo había luchado para descubrir cómo se creaba una especie completamente nueva de la nada. El primer dementor era algo que él había creado y cuidado como si fuera un bebé, menos los gritos y los eructos. Había visto crecer a su nueva criatura de una semilla a un ser 2 pies más alto que él. Le había dado su magia para hacerlo crecer, pero su odio había sido aún más eficiente, hasta que el dementor pudo crecer por sí solo. Ese primer dementor era antiguo hoy, se llamaría así si la gente supiera que los dementores podrían vivir tanto tiempo. Pero para Harrison, todavía era un niño. Un niño respetado, ya que los dementores se separaron cuando el primer dementor de Harrison se dirigió hacia él. 2 manos, más grandes que la suya, se extendieron. Harrison no dudó en tomarlos y le sonrió a ese rostro sin ojos, el rostro que la gente odiaba ver. «Bienvenidos a casa, niños», dijo. Estaba oscuro una vez que Harrison volvió a entrar. Tenía la capa sobre un brazo, la camisa y el chaleco puestos de nuevo. Su primer hijo se movió detrás de él, palpando las paredes y las pocas pinturas que había allí, mirando los casos como un fantasma y entrando en pánico cuando Harrison se movía demasiado rápido. «Niña tonta, difícilmente voy a huir», le dijo Harrison. El dementor chilló suavemente. Ahora, no te preocupes, no voy a dejar que me capturen de nuevo. Con suerte». El dementor lo agarró del brazo. No, quiero decir, definitivamente no voy a ser capturado de nuevo. Harrison tuvo la clara sensación de que el dementor no le creía del todo. Así que, en cambio, entró en la sala de estar, sorprendiendo tanto a Lucius como a Rabastan mientras Voldemort estaba absorto en un libro. Harrison dejó la capa y chasqueó los dedos, haciendo que el fuego de la chimenea creciera de nuevo. «Tengo un poco de frío», informó a la sala en general. «Estar afuera semidesnudo durante horas tiende a hacerle eso a la gente», respondió Voldemort. «¿Quién escribió este libro?» Harrison entrecerró los ojos ante la portada. «Godric», respondió. Le gustaban los títulos innecesariamente largos. Voldemort miró hacia arriba y luego al libro. Lo guardó cuidadosamente. «No se preocupe, Igraine se asegura de que la mayoría de los libros no se dañen», dijo Harrison. «Esa chica ama los libros tanto como a Rowena». «Ya veo», dijo Voldemort. «Solo tienes un dementor contigo. ¿Dónde están los demás?» «Están durmiendo, sanos y salvos». Sin embargo, este no quería irse todavía. Dicho dementor puso sus manos sobre sus hombros. «¿Es uno de los nuevos?» «Al contrario», respondió Harrison y tanto Lucius como Rabastan lo miraron. Así que explicó. Lo crié yo mismo. No se me ocurrieron los árboles al principio, Voldemort. Este es el primero. Nació de una semilla y lo alimenté con mi magia y mi odio. Me superó en un año. ¿Estás diciendo que Dementor tiene más de 1000 años?», preguntó Voldemort. «Son algo así como inmortales desde el principio». «¿Qué quieres decir con algo así?». «Lo que significa que no sé qué los mata». El fuego había matado a los que seguían creciendo, pero una vez que nacieron, Harrison no había perdido ni un solo dementor. «Por supuesto, nunca he tratado de hacerles daño. Pero otros lo han intentado y nunca lo han logrado». Harrison se giró para mirar a Rabastan, quien se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. «¿No te sientes incómodo con eso tan cerca?». «¿Por qué lo sería?».
Se preguntó Harrison. No hace frío, quiero decir. No realmente, no para mí. ¿Por qué? Preguntó Rabastan. ¿Por qué es diferente contigo? Soy su padre, para empezar, respondió Harrison. Oh, y cuando notaron que no estaba feliz, solían tomar alegría específicamente para dármela. Almas también, a pesar de que no podía comer almas. Buenos tiempos. El dementor chilló, lo que hizo que Lucius y Rabastan saltaran. Sí, buenos tiempos, dijo Harrison mientras miraba por encima del hombro al dementor. Ahora bien, tú también deberías dormir un poco. Vamos, sabes que estaré cerca. Dudó por unos momentos antes de retirarse del lado de Harrison, moviéndose hacia la capa. Antes de que Voldemort tuviera la oportunidad de preguntar qué estaba haciendo el dementor, agarró la capa y la levantó. La negrura de la tela se volvió insondable, casi moviéndose por sí sola, y el dementor metió su brazo adentro. En unos momentos, se hundió más profundamente en la capa y, ante sus ojos, el dementor desapareció por completo en la capa misma. ¿Qué fue eso? Voldemort dijo. Los dementores realmente no deambulaban en mi juventud, dijo Harrison. La idea de una capa, un hogar portátil y temporal para ellos, surgió más tarde. Realmente no les gustaba estar lejos de mí. La mayoría de ellos de todos modos, algunos eran más independientes. Pero una capa... Sí, lo sé, la tela se desgasta, pero una capa es fácil de reemplazar y transformar en un hogar para mis hijos. ¿La capa es su hogar? Es el ambiente perfecto para ellos allí, dijo Harrison y caminó hacia el sillón donde estaba la capa. De esta manera, también puedo llevarlos conmigo, sin que la gente los note. Entonces es por eso que los haces desaparecer. Voldemort se preguntó. Sí, porque si ves un monstruo, lidias con él, respondió Harrison. Pero si sabes que existe un monstruo, pero casi nunca lo ves, la gente estará más nerviosa. ¿Eso es todo? ¿Por qué los llamaste? Estos niños son míos. Azkaban no era una prisión cuando dejé a algunos de ellos allí, era solo el hogar de un mago. Estaba fascinado con ellos y nunca les hizo daño. Nunca los obligó a hacer nada. ¿Cómo fueron obligados a hacerlo? Trabajando en Azkaban una vez que se convirtió en una prisión, no lo sé, pero mientras se alimentaban bien allí, no tenía planeado dejarlos allí para siempre. Su lugar está aquí, conmigo. Todos volvieron a mí. ¿Por qué lo harían, sin embargo? Preguntó Rabastan. Como dijiste, estaban bien alimentados en Azkaban. Además, ¿no has estado aquí por cuánto, más de 200 años? ¿Los dementores tienen lealtad? La capa se onduló, como olas, y de la oscuridad surgieron varios dementores, con la boca abierta y gritando. Los dementores alcanzaron a Rabastan, como si estuvieran enfurecidos, pero luego retrocedieron y desaparecieron de nuevo en la capa. Voldemort vio que un destello de magia se desvanecía en la mano de Harrison, y Harrison se giró para mirar a Rabastan. ¿Tienen lealtad?, le dijo Harrison. No en el sentido en que los hice leales, no. Eligieron ser leales, porque me preocupo por ellos, como ellos se preocupan por mí. Sin embargo, no cuestiones su lealtad. Se sienten insultados cuando alguien intenta hacer que parezca que no me son leales. Se giró para mirar a Voldemort. Ahora, ¿era esto una supuesta llamada social o qué, Voldemort? ¿O tal vez tienes algunos planes para agitar las cosas con esta tontería de las próximas vacaciones?